la sombra en los cultivos. Sucedió la noche en que fui el conductor designado, entre mi grupo de amigos después de una fiesta. Mis amigos eran Michael, Eddie y Daniela. Vivimos en el campo, así que cada vez que queríamos ir a bares o fiestas, teníamos que viajar largas distancias. Por eso, era un gran problema que uno de nosotros estuviera lo suficientemente sobrio para conducir. Estábamos conduciendo por la carretera 513, una autopista sin iluminación, salpicada de algunas casas de vez en cuando, pero en su mayoría rodeada por el bosque. La carretera lleva al pueblo, donde están la mayoría de los bares. Esta historia ocurre en el camino de regreso al pueblo. Daniela comenzó a llorar porque tenía muchas ganas de ir al baño. Le dije que tendría que esperar un poco más, pero no voy a mentir, yo también empecé a sentir la necesidad. Eso, combinado con el hecho de que Daniela estaba gritando en su estado de ebriedad, pensé, ¿por qué no parar al lado del camino y orinar en el bosque? Daniela salió primero y desapareció en los cultivos de un lado. Yo me fui al lado opuesto de la carretera y un poco hacia el bosque, porque soy el tipo de persona que no puede orinar con gente mirándome. Terminé primero y volví al coche. Eddie y Michael estaban cantando con la música a todo volumen mientras yo simplemente me sentaba en silencio, impaciente. Mis dos amigos borrachos no parecían ver nada extraño en el hecho de que Daniela llevaba 5 minutos desaparecida, así que salí de nuevo a llamarla. Michael tiene una voz mucho más fuerte que yo, así que cuando él gritó su nombre, sería imposible que no lo oyera, pero aún así, no respondió. No quería ir a esos cultivos, pero sentí que tenía que hacerlo, ya que era mi amiga y yo era el más consciente de la situación en ese momento. Hice que Michael viniera conmigo porque tenía miedo de ir solo. Eddie se quedó en el coche, estaba demasiado borracho en ese momento. Con la linterna de mi guantera, Michael y yo nos adentramos en los espesos cultivos, caminando en la única dirección que se nos ocurrió, alejarnos del coche. Michael seguía llamando el nombre de Daniela mientras se reía a carcajadas. Entiendo por qué lo encontraba gracioso, dada su condición, pero yo solo quería asegurarme de que estuviera bien y volver a casa. Por encima del sonido de nuestros pasos, empujando los cultivos, y las carcajadas de Michael, escuché algo más cerca. Puse mi brazo sobre el pecho de Michael para detenerlo. Ahora solo se escuchaba la brisa nocturna soplando a través de los cultivos. ¿Qué es eso?, susurré. SHH, respondí. Michael volvió a gritar el nombre de Daniela. Me uní, pensando que solo era ella tratando de asustarnos. Y nuevamente, los pasos se detuvieron. Caminamos un poco más adentro de los cultivos. Fue entonces cuando llegamos a un pequeño claro estrecho. No sé mucho sobre cultivos ni agricultura, pero parecía ser un pequeño tramo por donde las personas podían caminar. Probablemente tenía el ancho de 2 personas, solo lo suficiente para caminar. Miré hacia la izquierda, tan lejos como la luz me lo permitiera, y luego hacia la derecha. Pude escuchar 3 pasos y luego unos cultivos empujándose hacia afuera, hasta que algo apareció a la vista. Al principio, mi linterna solo iluminaba sus piernas, por lo que asumí que era Michael. Sin embargo, la luz reveló que no era él, sino un hombre desconocido, que nunca había visto antes. Sus rasgos faciales no eran lo suficientemente claros para dar una buena descripción, pero no parecía amigable. Salí corriendo en la única dirección que recordaba, de vuelta al coche. Supongo que corrí tan rápido que solo me tomó unos 10 segundos llegar al coche. Eddie ya estaba dormido en el coche, así que no traté de pedirle ayuda. Estaba tocando la bocina, esperando llamar la atención de Michael y, con suerte, de Daniela. La presencia de ese hombre me había perturbado. No sabía si él era el dueño de la tierra o no. Continué tocando la bocina hasta que finalmente Michael salió de los cultivos, arrastrando a Daniela, quien parecía estar inconsciente. Salí del coche para ayudarlo a meterla y colocarla en el asiento. Michael señaló la herida en su frente, como si la hubieran golpeado con un objeto pesado y afilado. Michael parecía estar recobrando la sobriedad rápidamente debido a la situación. Me sugirió que condujera hasta el hospital más cercano, que estaba a 10 minutos. El viaje allí no fue nada agradable, estaba lleno de pánico y gritos. Llevamos a Daniela a que le trataran la herida lo más rápido posible. Fue entonces cuando Michael explicó a las enfermeras, no a mí,
que había visto a un hombre arrastrando su cuerpo colapsado e inconsciente antes de huir hacia los cultivos tras darse cuenta de que él lo había visto. Nunca mencionó eso en el coche, pero ahora tenía mucho sentido. Ese hombre en los cultivos esa noche había hecho esto. Daniela despertó después de que le pusieron los puntos y no recordaba nada de la noche, desde el momento en que llegamos a la fiesta hasta el momento en que la golpearon en la cabeza. Un oficial me detuvo después de la medianoche. Era alrededor de las 12:17 según el reloj verde del tablero de mi auto. La luz brillaba intensamente. Todavía recuerdo ese número mientras regresaba a casa después del turno nocturno en la farmacia en la que trabajaba. Tomar la carretera a esa hora es algo peligroso, ya que no hay luces y generalmente no hay otros autos. Además, los ciervos suelen salir a la carretera y no los notarías hasta que fuera demasiado tarde si se cruzaran directamente en tu camino. Por eso siempre conduzco despacio, a un máximo de 50 km/h. Cuando la carretera giró a la izquierda, apareció una fila clara de luces reflectantes en el horizonte. Rápidamente me di cuenta de que era una fila de conos de tráfico con cinta reflectante y una luz azul intermitente a la distancia. Parecía ser el material reflectante de un chaleco de seguridad. Estaba tan confundido tratando de entender qué estaba pasando que no me di cuenta de que debería haber frenado hasta que casi era demasiado tarde. El coche se detuvo de golpe con un fuerte chirrido de los frenos, y el hombre con el chaleco reflectante comenzó a caminar hacia mi auto, con los brazos extendidos, aparentemente indicándome que no moviera el auto. Cuando el hombre se acercó, pude ver lo que parecía un uniforme policial debajo del chaleco. Golpeó mi ventana con la punta de su dedo índice, así que entendí que debía bajar la ventana. La bajé, y al hacerlo, pude ver mejor su rostro. Para dar una buena descripción, era un hombre negro, de aproximadamente 1.80 metros, delgado, con un leve vello facial y un pendiente en la oreja izquierda. Parecía joven, tal vez unos 25 años. Hablaba con una voz baja y no autoritaria, especialmente para un oficial. Me pidió mi licencia y registro. Me quedé en silencio por un momento y le pregunté si había hecho algo mal, porque definitivamente no estaba acelerando. Él también hizo una pausa, miró ligeramente a su izquierda y luego volvió a mirarme. Señor, esto es un control de sobriedad, dijo con la misma voz baja. Le pregunté por qué necesitaba mi identificación y mi registro si no me había acusado de nada. Se alejó de mi auto y me pidió que saliera del vehículo para comenzar el test. Abrí la puerta y salí. Inmediatamente noté que el policía me superaba en altura. Sacó un rollo de cinta de su bolsillo y lo extendió sobre el suelo, estirándolo a lo largo de unos 4 o 5 metros. Me pidió que pisara el extremo de la cinta y extendiera los brazos mientras caminaba sobre la cinta en línea recta. Lo hice sin problemas, mientras el policía caminaba justo detrás de mí, incómodamente cerca. Cuando llegué al final de la cinta, pude ver más claramente la luz azul intermitente. No estaba encima de un coche policial, sino sobre un sedán viejo y pequeño. Miré hacia atrás y le pedí que me mostrara su placa. Él simplemente me miró con una mirada vacía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta, y literalmente sentí que mi corazón se hundía, este tipo no era un policía. Dijo algo que no pude distinguir al principio, pero mientras se acercaba a su auto, supuse que dijo voy a buscarla, un segundo. Estaba agachado en su auto buscando algo. Mientras estaba distraído, corrí de vuelta al coche. Cuando miró hacia mí y levantó un arma, no dudé en acelerar al máximo. El coche saltó hacia adelante, atravesando los conos de tráfico. Vi los faros del coche del hombre encenderse cuando ya estaba a varios cientos de pies de distancia, pero a esa altura ya iba a más de 100 km/h y no había forma de que me alcanzara. Tomé la siguiente salida y, cuando vi las luces de las calles, apagué las luces del coche para no llamar la atención. Al llegar a casa, solo me lamenté de no haber tenido una cámara en el coche en ese momento para poder haberlo grabado. Juro que habría aparecido en las noticias. La sombra en la oscuridad. Estaba manejando de Maine a Nueva York, al norte, para pasar la semana con mi familia. Salí justo después del trabajo, alrededor de las 5:30, así que no esperaba llegar hasta pasadas la 1 de la mañana. Tenía la capota de mi Jeep Wrangler abierta para disfrutar del clima cálido. Estaba en algún lugar de Vermont, ya pasada la medianoche,
cuando se encendió la luz de combustible y el coche empezó a pitar. Desafortunadamente, el medidor de gasolina del coche estaba roto, por lo que no podía saber cuánto combustible me quedaba. Mi hermano, que había conducido el coche el día anterior, me había dicho que lo llenó completamente, pero claramente él estaba equivocado o mintió, porque no había usado ni la mitad de un tanque. Vi una señal de servicio con el símbolo de una gasolinera, así que tomé la salida hacia un camino desolado que seguramente llevaría a algún tipo de civilización. Sin embargo, no lo descubriría pronto, ya que el coche empezó a moverse de forma extraña, haciendo ruidos raros que no sonaban nada bien. Unos segundos después, la aceleración se detuvo y el coche se paró por completo. No lo podía creer, me quedé sin gasolina. Salí del coche y llamé a AAA para darles mi ubicación exacta. Me dijeron que mandarían a alguien en 20 minutos, lo cual agradecí, pero al mismo tiempo me molestó que tendría que esperar tanto. Durante unos 15 minutos, caminé alrededor de mi coche, mirando mi teléfono, enviando mensajes a mis amigos sobre la situación y revisando las redes sociales. Todo estaba tan silencioso, sin tráfico ni coches pasando, solo el sonido de los grillos y otros animales nocturnos en el bosque. Entonces, escuché algo caminando en el bosque. Los pasos eran pesados, así que pensé que podría ser un ciervo o algo similar, pero la posibilidad de que fuera un oso no era descabellada, ya que esa zona era conocida por tener osos. Caminé hacia el lado del pasajero del coche, hacia donde venían los ruidos, con la esperanza de ver un ciervo u otro animal inofensivo. De repente, escuché 2 palmadas, como si alguien estuviera aplaudiendo. Me acerqué un poco más para escuchar mejor y esta vez fueron 3 palmadas. Llamé hacia el bosque, esperando que alguien respondiera, pero después de eso las palmadas cesaron. Me quedé allí, esperando, pero solo hubo silencio. Regresé al coche y me quedé esperando. Escuché pasos nuevamente, esta vez acercándose a mi dirección, pero de repente se detuvieron. Miré afuera y vi una cabeza asomando de detrás de un árbol. Era como si la cabeza estuviera completamente inerte, los ojos parecían vacíos. No podía decir si me estaba mirando o no. Estaba tan concentrado en esos detalles que ni siquiera pensé en gritar, lo cual me horroriza ahora. Subí rápidamente las ventanas de ambos lados y apagué las luces del coche, aunque esconderme dentro no me dio mucha seguridad, ya que el techo del coche estaba completamente abierto. Sin las luces, estaba en completa oscuridad, no podía ver ni a 2 centímetros delante de mí, pero estaba rodeado por los ruidos nocturnos del bosque. Me agaché debajo del tablero, con las puertas cerradas, pero aún completamente expuesto al exterior, rezando por no escuchar ningún sonido repentino como pasos. Sentí una sensación de hundimiento en el estómago cuando escuché a alguien tomar el pomo de la puerta del coche. Traté de no moverme ni hacer ruido, esperando que alguien comenzara a golpear el vidrio o, al menos, intentara abrir la puerta. Estaba tan expuesto que ni siquiera era gracioso. Entonces, sentí una mano agarrándome agresivamente por la espalda. Perdí el control, grité a todo pulmón, pero de repente, la mano soltó su agarre y como por arte de magia, la luz empezó a llenar el área y el sonido de un camión acercándose por la carretera fue música para mis oídos. Me senté y miré hacia atrás, viendo los faros de un camión de AAA, pero la persona que me había tocado ya se había ido. Corrí fuera del coche para saludar al hombre que salió del camión. Era un tipo grande, de unos 40 años. Básicamente lloré ante él, explicándole lo que acaba de pasar, tomando grandes respiraciones entre cada frase. Algo sobre su personalidad y presencia me tranquilizó y me dio seguridad. Aunque él llenó mi coche de gasolina y ambos seguimos nuestro camino, el recuerdo de lo que ocurrió esa noche aún me atormenta. La imagen de esa cabeza inerte asomando por detrás del árbol está grabada en mi mente. Y así concluimos estas 3 historias, cada una con su propio misterio y oscuridad que, a su manera, nos pone a pensar en lo desconocido que puede acechar en la noche. No olvides suscribirte, déjanos tu opinión en los comentarios, activa las notificaciones y danos tu like. Yo fui Bolita de Arroz y nos vemos en la próxima historia.